Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues 8:35 minutos, 7:35 en las Islas Canarias, y es el momento de empezar nuestra tertulia del día. Hoy con don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? He estado viendo 2 minutos 45, que creo que ha durado el encierro de hoy. Y muy bien, no me he puesto el pañuelo todavía, lamentablemente, pero luego... ¿Usted ha ido alguna vez a un encierro a correr? He corrido. ¿Ah, sí? Claro. Hombre, por favor, yo no siempre fui así. Sí, tuve mejores momentos, o peores. Depende. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Encantado. Yo una vez me llevó mi padre, que le gustaba mucho, y con ascendencia de su madre, Navarra, y tal, y yo no paso más miedo en mi vida. Claro, mi padre era un hombre muy arrecho, como le dicen por allí. Pero claro, en Navarra se dice lo de arrecho. Sí, eso es muy venezolano, ¿no? No sé si será venezolano, pero yo creo que es originario de aquí. Es decir, igual me equivoco, sé cuál es el origen etimológico. Pero claro, era otra generación muy bestia, de la que nos estamos echando en falta. Hombre, yo recuerdo que me impresionó muchísimo una entrevista hace muchísimos años en los encierros al padre de un chico que lo habían matado en el encierro de esa mañana. Y el padre dijo: tengo otros 5 hijos para correr los encierros. Me quedé absolutamente acongojado. Eso es digamos que es salir en otro costal. Don Mario Garcés, ¿qué tal está usted? Aparte de muy moreno. Estoy moreno, no voy a explicar el origen del moreno porque alguno a lo mejor se solivianta, pero lo más parecido a haber participado yo en un encierro fue que hice una película en Pamplona, precisamente, que es Perdiendo el Este, donde hacía de médico de Leo Harlem, y convertimos durante esos días Pamplona en una ciudad de encierros, donde unos japoneses y unos chinos corrían los encierros, ¿no? Es lo más parecido que me ha pasado. Y simplemente, pues como he estado fuera estos días, desear que mañana España gane a Francia, ya que Francia no ha ganado mucho el pasado día. Ayer lo digo. Bueno, ¿a qué hora es el partido mañana? A las 9. A las 9, bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo, y habrá que ganar. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes las elecciones francesas, donde ha ganado por sorpresa contra las encuestas el nuevo Frente Popular? Yo creo que no ha habido sorpresa. Yo descontaba que habiendo esa concentración de voto y ese acuerdo de renunciar en aquellos lugares donde favoreciera a uno de los miembros de la coalición, yo creo que los números cantaban. Por otro lado, Marine Le Pen quería ir a por la mayoría absoluta y no ha podido ser. Es que no podía ser. Es una cuestión puramente de aritmética ahora mismo. No me sorprende. No me sorprende. Ganar, ¿quién ha sacado más votos? Sí, pero ahora sí, para gobernar. Es que Marine Le Pen ha sacado... Bueno, es que, claro, es muy difícil leyendo a la prensa enterarse de verdad de las cosas, ¿no? Es imposible prácticamente. Hoy hacía yo un ejercicio esta mañana en Telegram explicando las distintas portadas, como hasta los periódicos de la derecha más carca dicen la izquierda para a la extrema derecha. Digo, o sea que la izquierda es la que ha parado a la extrema derecha. No. Vale, pues genial. Pues Marine Le Pen ha sacado 10,5 millones de votos y los Ensemble y el Mélenchon han sacado 6 millones cada uno. No sé quién ha ganado las elecciones, pero vamos, es verdad que el sistema francés permite que, siendo eso así, resulta que quien tiene la mayoría es la suma de Macron y del señor Mélenchon. Ahora, que toda la prensa española, digamos entre comillas de derechas, no esté asustada, acongojada porque Francia esté hoy en manos de algo muchísimo peor que la señora Le Pen, que si te lees su programa, bueno, podrás discrepar en algunas cosas, pero es que si te lees el programa Mélenchon, es mejor que los franceses de bien y que tengan 4 perras en el banco salgan corriendo, porque el programa de Mélenchon es un programa comunista muy agresivo, además de ser un programa antisemita, lo cual puede suscitar en el país
pues un debate que no debería suscitarse. Es cierto cómo se distorsionan los conceptos y cómo además los ha comprado la prensa española. Es sorprendente. Bueno, no sorprende ya absolutamente nada, teniendo en cuenta la deriva de los últimos años, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, y hablo como inspector de Hacienda, el programa fiscal de Belanchón es un verdadero programa confiscatorio. Estamos hablando de un tipo marginal para determinadas rentas del 90% en el IRPF. Espero que Mbappé disfrute lo votado, y el señor Koundé también. Estamos hablando de algo que no existe desde hace casi 2 siglos, y es de la posibilidad de que se confisque la totalidad de la herencia en el caso de que el heredero tenga que pagar el tributo como consecuencia de la herencia. Es decir, el 100% iría al Estado cuando superase determinados importes. Por supuesto, se restablece íntegramente el impuesto sobre el patrimonio, que ahora mismo en Francia simplemente recae sobre determinados activos financieros. Es decir, que es realmente un programa que ni en el ideario más maximalista de la izquierda más biliosa fiscal de Europa se había planteado hasta ahora. Y 2, más allá de la reflexión que habéis hecho y que decía Julio en términos estrictamente de masa electoral y efectivamente, como decías Javier, en términos de ley electoral, lo cual provoca una distorsión muy parecida en algunos términos a lo que está pasando también en España, es cierto que la izquierda tiene una capacidad de activar anticuerpos contra eso que llama la derecha, realmente que nos lo deberíamos hacer mirar todos, ¿no? Y cuál ha sido también la respuesta de algunos líderes políticos en España a raíz de las elecciones de ayer, ¿no? Creo sinceramente que se han producido dos fenómenos sociológicos de primera magnitud en Francia. En primer lugar, la naturalización de una masa importante de votantes que está votando a la izquierda, porque considera esa izquierda sociológica que la retención de esas rentas sociales que han percibido a lo largo de los últimos años depende de la izquierda. O sea, ese concepto de fraternidad francés lo ha comprado muy bien la izquierda y lo ha transformado en una especie de solidaridad coactiva, donde es el gobierno el que paga las rentas a un montón de gente que vota. Cuidado, eso en España ha ocurrido también, de una manera diferente y más reciente. Y 2, esa capacidad que tiene la izquierda en Francia de demonizar a la derecha, y que sociológica y psicológicamente penetra en una capa de la sociedad, ¿no? Cuidado, que aquí también ocurre. Es verdad que con un intérprete peor, pero aquí también ocurre. Y en ese sentido deberíamos ver cómo tenemos que reaccionar ante esos anticuerpos que rápidamente intoxican, infeccionan el debate político por parte de la izquierda. ¿Y cómo sugiere usted que habría que reaccionar? Pues primero, hacer un análisis retrospectivo. Es decir, lo primero es haber librado verdaderamente la batalla de las ideas, ¿no? Es decir, el concepto de libertad es un concepto adulterado ahora mismo en manos de la izquierda. El concepto de igualdad lo han convertido en igualitarismo. Y como no comencemos ahora mismo a librar esa batalla, o sigamos comprando, hay formaciones políticas en España que siguen comprando la mercancía averiada de la izquierda, haciendo la propia historia, evidentemente no estaremos frenando lo que constituye esa gran corriente de pensamiento, ya digo, decadente, y que se está cargando Europa ahora mismo. Yo no creo ni siquiera que sea una corriente de pensamiento, es una corriente de facto. Tiene razón. De facto, es decir, hay una dependencia intensa de los estados en general europeos, una dependencia intensa, muy intensa, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y esa dependencia se traslada a un voto defensivo. A veces no es que la izquierda te convenza con sus ideas, porque algunas de ellas yo estoy convencido que más de uno ni las entiende ni las comparte, pero sí por el lado pragmático. Vivimos en una Europa completamente muy dependiente, cada vez más dependiente, y esa Europa dependiente la está apadrinando y pretende lanzar el mensaje que la salvaguarda a la izquierda. Es decir, que vienen y es decir, esto que dicen, vamos a perder los derechos, vienen a por tus derechos. Que es derechos dicho así en general, que no sabemos, que cada uno lo puede entender en la parte que se beneficia de algún privilegio o de alguna contrapartida. Y eso es el mensaje encubierto, es un eufemismo. Fíjate, Javier, que en ese sentido casi no ha habido ninguna evolución en 250 años. La izquierda ha conseguido colocar el paquete de que la derecha es una especie de estructura polivalente que trata de mantener los privilegios sociales de determinadas castas y élites, mientras que la izquierda secunda una forma, ya digo, de fraternidad basada en la solidaridad, una solidaridad, como digo, muy peculiar. Es una deshumanización además del individuo, porque cuando las personas, una persona más que un individuo, una persona es más que un individuo, pues tiene sus lazos familiares, sus lazos sociales, con su padre, con sus hijos, es decir, tiene un entorno al que sea un anclaje, ¿no? Y lo que ha hecho Europa
Y lo que ha hecho Europa, y no lo ha hecho solo la izquierda, lo ha hecho en buena medida también la socialdemocracia, que es la izquierda más aseada. Y para mí la más peligrosa, porque ha sido muy gradualista, lo he ido haciendo poco a poco sin que se notara. Han conseguido que esa dependencia natural de las personas entre unos y otros haya desaparecido, haya sido combatida, para que esa dependencia se trasladara al Estado. Es decir, ahora depende la gente intensamente, dice, eso dice el individualismo expresivo o tal, que a veces se apunta mucho a un determinado liberalismo y tal. Yo creo que ese liberalismo es bastante romo en realidad. Yo creo que en realidad ese individualismo se ha instalado a través del Estado, que te ha quitado todo, te ha dicho que la familia natural no tiene por qué ser mejor, sino porque hay una cosa que se llama familia democrática, que vete a saber lo que es. Nadie lo sabe exactamente porque puede ser cualquier cosa, que tu padre o los padres en realidad son personas que, según los expertos, son personas incompetentes para educar a los hijos, porque tienen un montón de carencias, no conocen la pedagogía moderna, no conocen tal, y lo único que pueden hacer son criar futuros desgraciados. Nos han quitado también la autoridad sobre los hijos, han creado el miedo a la paternidad, y han hecho que, bueno, hay un concepto que es en nórdico, pero que se manifiesta en algunos documentos que no son solo nórdicos, que se llama educar en el amor del Estado. Esto es literal. Es decir, educar en el amor del Estado. Sí, a los niños, sí, porque el hecho de que los hijos pasen demasiado tiempo con sus padres no es bueno. Deben pasar más tiempo fuera del entorno familiar y siendo, digamos, educados en el amor del Estado. Todo esto que parece que es una cosa muy de politólogo y tal, no, esto es una cosa que se ha ido haciendo. Y Europa es un continente muy dependiente de un estatismo muy mal entendido, muy venenoso, de la dependencia, de la intensísima dependencia. Y la izquierda eso es lo que está manejando. Y cualquiera, decía, el otro día no sé quién era que decía, si en lugar de Le Pen hubiesen puesto un candidato que hubiese defendido una serie de cosas como una mayor competencia, un mayor... Mire, no está... mucho me temo que eso lo defendemos cuatro. Yo creo que la lucha en Europa no está ahí. Y luego, si luego me permite, explicaré un poco. Se lo permito ahora, si quiere usted. No, ¿Dónde está la lucha ahora en Europa? No monopolizar, no, porque, en eso tiene usted razón. Pero me gustaría que sí habláramos, que hablaba con Julio y con... Y es muy interesante. Tengo un paréntesis. Yo estaba viendo, insisto, el tema de las portadas, ¿no?, de los distintos medios. El Independiente, Casimiro García Vadillo. La extrema derecha fracasa en Francia y Macron tendrá que pactar el primer ministro con la izquierda. ¿Macron qué es? ¿En la derecha? ¿En la izquierda? O sea que la extrema derecha fracasa y Macron tiene que pactar con la izquierda. Y eso lo pone Casimiro. En fin. El mundo. Bueno. La extrema izquierda pide paso a Macron tras tumbar a Le Pen. Y ahora, bueno, al menos en el mundo... lo llaman extrema izquierda. En el subtitular, sí, efectivamente, y en el titular habla de extrema izquierda. La Vanguardia, estos son los más... Pero lo del mundo hay una cosa muy curiosa de don Julio, que es que al mismo tiempo que han estado, digamos, diciendo que es mejor que ganara esta coalición, ahora subtitulan diciendo que ahora el peligro es la extrema izquierda. Es decir, hay que tener cuajo. El Frente Popular, porque ahora el nombrecito también es bonito, ¿no? Ya no es claro, extrema izquierda no podemos ser. Somos el Frente Popular. Qué bonito. Gana las elecciones en Francia y contiene el ascenso de la extrema derecha. La Vanguardia. El Confidencial. Le Pen pincha y la izquierda será primera fuerza en la Asamblea Nacional. Pinchazo de la ultraderecha. Joder. ¿De verdad? ¿No podéis poneros a pensar un poco? Bueno, el problema, vamos. El problema es que es un pensamiento aborregado y retribuido, ¿no? Y muy dirigido, ¿no? Retribuido. Bueno, ¿qué creen ustedes? O sea, esta es la realidad. Pero podía ser más inteligente, Julio, estoy de acuerdo. Es que, pero es porque estamos en un mercado de votos. Esto es un mercado. Claro. El que accede al poder dispone de una caja, bueno, la que tiene dinero y la que no tiene, que es la deuda, para ir comprando a distintas minorías. Y ya está. Cogen el dinero y dicen, a ver, ¿cuántos votos hay aquí? 7.000, venga, subimos subvención para estos. ¿Cuántos hay aquí? Y claro, es que
Es muy complicado porque no tiene límite la deuda. Es decir, cuando nosotros teníamos la esperanza de que Europa dijera, no, el límite del tal era... Ni límites ni leyes. Francia está con un 125% de deuda sobre PIB. Alemania está en el 65%. Sí. Y claro... Bueno, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahora en Francia? Porque hoy presentará su dimisión Gabriel Attal, actual primer ministro de Macron, y Macron tiene que nombrar otro primer ministro. ¿A quién nombra? Mélenchon ya le está exigiendo que sea del nuevo Frente Popular. A mí se me ocurre una solución, y es que, aprovechando que ha sido elegido ese expresidente socialista por su circunscripción, ¿cómo se llamaba este expresidente socialista de la República Francesa, que acaba de reincorporarse a la política francesa? Hollande. François Hollande ha logrado su acta de diputado. François Hollande, que tiene el mérito de haber sido el presidente más impopular de los últimos 50 años en Francia, pero ha ganado su acta de diputado. Y oiga, ¿por qué no un nuevo primer ministro socialista nombrado por Macron? Sería del nuevo Frente Popular, pero no sería del partido de Mélenchon, ¿no? Bueno, yo no tengo ninguna duda que se va a formar un gobierno, que lo que se va a intentar es buscar un candidato que no represente a eso que se llama la izquierda más radical, vamos a decirlo de una manera radical. La ultra extrema izquierda, ¿no? No por radicalismo, sino por radicalidad, ¿no? Que son dos conceptos también radicalmente diferentes, ¿no? Y a partir de ahí, pues Macron va a tener que negociar ese candidato, evidentemente, ¿no? No sé quién va a ser, no tengo ni idea, me imagino que ahora estarán, toda la noche se la habrán pasado buscando candidatos y delfines a ver quién es el que pueda liderar este proyecto, ¿no? El tema es el resultado, el tema es, o la resultante. ¿Cómo se va a vender esto? Y cómo se va a vender también en el resto de Europa. En primer lugar, el triunfo del cordón sanitario. Además, se ha naturalizado ya de una manera absolutamente venal que se hable de un cordón sanitario. Ya, que es una cosa además antidemocrática hablar de cordón sanitario de una manera además tan abierta, absolutamente tan abierta, sobre todo porque quien conforma ese cordón sanitario tiene en su programa electoral postulados maximalistas del peor marxismo. Estamos casi remontándonos hace un siglo. Yo no había visto un programa de la izquierda en Europa como el que ha presentado Mélenchon. No, yo no lo había visto. Pero claro, aquí se habla solamente del otro lado. Y ahora, evidentemente, algún medio de comunicación, como bien leías, Julio, pues como no se dedica tampoco a leer programas electorales, sino que hacen propaganda retribuida, pues oye, que a mí me parece muy bien, oye, que cada uno se mantenga en la posición y esto se balancee. Yo creo que la haga leyéndose los programas electorales. Yo creo que sí los leen. ¿Tú crees que en el Independiente hay un periodista que se haya leído? Un ejemplo de cultura y de erudición, desde luego, sí lo leen, sí se sabe todo esto. Es decir, mira, yo cuando estaba intentando comentaros antes, fuera de micrófono, el caso de los países del norte de Europa, los llamados países escandinavos, llevan desde al menos 2016 jugando en otra liga con el tema de la inmigración. Es decir, no tiene nada que ver con las políticas que se aprobaron, creo que en el año 1997 en Ámsterdam, ese famoso tratado respecto al Tratado de Ámsterdam, que era el de aceptar refugiados, inmigrantes y equitativamente repartirlos entre los Estados miembros. Pues los países nórdicos no están en eso. No han estado en eso, salvo Suecia, con las consecuencias por todos sabidas. Bueno, ellos llevan desde el año, que yo sepa, 2016 igual, incluso antes, con un acuerdo entre esos 5 países de lo que llaman refugiados cero. La política refugiados cero. Así la llaman, o sea, no te creas que le ponen un nombre bonito. La llaman cero. Y considerando que si quieren, y además han llegado a la conclusión, porque son muy pragmáticos, tienen muchos defectos, pero son pragmáticos, lo hicieron cuando ellos ya vieron que las jubilaciones eran insostenibles con el sistema que había entonces, y fueron pragmáticos y se sentaron y lo cambiaron, hace ya de esto 30 años, han llegado a la conclusión de que no hay que poner todas las trabas posibles a la inmigración. A la inmigración y a los refugiados, sobre todo lo que llaman allí, además, y no se cortan, inmigración no occidental. Es decir, es que existen. Es decir, esto lo están apoyando y poniendo en la práctica no la derecha, no solo la derecha, sino la izquierda. Es decir, en eso no hay distinción ninguna. Es decir, Alemania ya, Javier. Están en esa dinámica. ¿Qué ocurre?
Es curioso que, por ejemplo, la política más llamativa es la de Dinamarca. La de Dinamarca es algo ya extraordinario. Hay, por ejemplo, alguna cosa muy curiosa. Para impedir y desincentivar el acceso de inmigrantes y refugiados, se hizo en 2016 también una ley que se llama la ley, o en 2019, no me acuerdo, pero vamos, se llama, popularmente la conocen como la ley de la joyería. ¿En qué consiste la ley de la joyería? Es decir, que cada persona no occidental, refugiada, que acceda o pida asilo a Dinamarca, el Estado, la policía, la aduana, le quita todo lo que tenga de valor. Todo. Salvo igual algún anillo que tenga especial componente emocional y tal, le quitan todo para pagar su estancia en Dinamarca. Es decir, no, según entras, te registran y todo aquello que lleves de valor, joyas o lo que sea, inmediatamente es requisado. Si llevas simplemente un límite, lo que llaman ahí, creo que son 10.000 coronas danesas, que son unos 1.500 euros, también te lo quitan. Es decir, para pagar tu estancia allí. Están haciendo lo que se llama, lo quieren llamar política de disgregación, de lo que es la concentración, ¿no? Porque se había concentrado en viviendas públicas, que eran las que daban como ayuda el propio Estado danés, pues lógicamente se ha concentrado allí pues todo esto. Entonces están haciendo una política que es de realojo, o sea, es decir, de reasentamientos. Es decir, dispersarlos y además es que no solo lo están haciendo, es que llegan con máquinas a demoler los edificios públicos. Con bolas de estas de demolición. En Dinamarca recordemos que gobierna el Partido Socialdemócrata. Sí, es que es decir, la ley de joyería la aprobó el Partido Conservador, ¿vale? Pero quien la ha puesto en práctica es el Partido Socialdemócrata. Es decir, el que está poniendo todo esto en práctica es el Partido Socialdemócrata. Por ejemplo, otra cosa. A los refugiados sirios, que tenían allí unos cuantos, los están expatriando ya, o sea, los están mandando de vuelta. ¿Por qué? Con el argumento lógico de que ya sus zonas que eran peligrosas por la guerra, ya no hay guerra, son lugares pacificados y seguros y por lo tanto, bueno, has estado refugiado, ahora coges y te vuelves. Están contratando espacios en países externos para aquella inmigración que está pendiente, se quede ahí temporalmente, y luego ya, como nos van a poner todo muy difícil, expulsarlos directamente. Es decir, sin tener que siquiera poner un pie. Bueno, hacemos una cosas, pequeña pausa publicitaria y cambiamos de tercio para analizar algunos temas nacionales. El Toro TV también es Radio Libertad. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. La excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano, 100% de Madrid. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo, jabalí y cerdo ibérico. Todos sin gluten. Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com. En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. Sabores de antaño. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Castilla y León. 15 caminos de Santiago y más de 2.500 kilómetros de experiencias a tus pies. Cultura, gastronomía y naturaleza. Elige tu camino. Junta de Castilla y León. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, que dice Podemos que esa fundación Avanza que ha creado el Partido Socialista no es más que la plataforma para una fusión próxima entre PSOE y Sumar. Vamos, que iríamos a una especie de nuevo Frente Popular, pero menos, porque Podemos, por supuesto, quedaría al margen de ese nuevo Frente Popular. ¿Cómo ven ustedes que está el final de este curso político? Porque Pedro Sánchez, pase lo que pase, ahí sigue incombustible. Tiene un único frente abierto, que es el de la ley de amnistía, pero como son solo una serie de jueces los que heroicamente tratan de resistirse, pues no sé yo durante mucho tiempo. No sé yo si podrán hacerlo durante mucho tiempo. Bueno, no creo que haya una... que se haya roto el tiempo de repente o el espacio para cambiar el panorama. El panorama sigue siendo el mismo y probablemente donde está la clave del asunto es en Cataluña. En este momento políticamente el tema está en Cataluña. Vamos a ver qué pasa dentro de Esquerra Republicana y cómo se resuelve esa crisis que empieza a ser ya muy radical, en el sentido de que las posiciones son casi insuperables, las discrepancias. Y qué pasa también en Junts, ¿no? Porque en Junts sí que se está abriendo también una sima entre los partidarios de Puigdemont y los de la vieja convergencia. Y las posiciones también, incluso desde un punto de vista ideológico, son cada vez más incompatibles. Sumar y el PSOE al final han sido lo mismo desde el primer minuto. Lo que pasa es que se cambiaron de nombre, pero no hay ninguna razón para pensar que... ¿Y usted que conoce bien la realidad catalana, qué va a pasar con esa escisión de Junts, con esa escisión de RC? ¿Va a salir Illa investido o no va a salir? Lo tengo dicho y escrito y grabado, que Illa será presidente de la Generalitat en agosto. Sí. ¿En agosto? En agosto saldrá elegido. Sí, con el voto de Esquerra Republicana. No entrando en el gobierno. No se parte antes. Yo creo que en ese tema no se va a partir antes. Vamos a tener a ella al frente de la Generalitat. Esa es mi opinión. Bueno. ¿Usted qué cree, don Javier? Pues yo creo que sí. Tiene bastantes papeletas para acertar. Yo creo que sí. Yo creo que a nadie le interesa ir a una nueva repetición de elecciones. En el fondo podrán hacer... Sí, a Junts le interesa. Pues yo no jugaría mucho a unas nuevas elecciones. Es decir, ¿Por qué dices que le interesa a Junts el ir a nuevas elecciones? Pues porque de esa manera puede tratar de conseguir, mediante una lista conjunta con RC, la mayoría suficiente para gobernar. Ese es Ya saben que no la conseguirían nunca. En este momento, desde luego que no. El independentismo está en las horas más bajas de los últimos 20 años. Pero ¿y entonces qué puede hacer Puigdemont? ¿Quedarse reducido a la oposición en Cataluña y sin poder volver a España por la ley de amnistía? Ese es el movimiento que falta por ver, si va a conseguir o no poder volver a España. Ese es el movimiento, pero los demás ya no son, ya son predecibles. Lo cual sorprende, ¿no? Porque claro, que ella siga ahí como un posible presidente de la Generalitat con lo que tiene encima del material del COVID mientras era ministro y del Consejo de Expertos que no existía y de todas las mentiras que tiraron a los... Bueno, es que ella cuando ya venían noticias alarmantes del COVID, todavía no se había estallado, pero ya había indicios muy serios de que algo muy gordo venía. Estaba, ¿sabéis a qué se dedicaba como ministro de Sanidad? A promover la ley de eutanasia y a declarar que era el momento inevitable en el que ese tema era el principal tema de debate. Eso era lo que hacía ella en el momento más crítico, uno de los momentos más críticos. Bueno, es que la izquierda es capaz de enmascarar, es decir, von der Leyen es probablemente va a seguir siendo la jefa de Europa
Y von der Leyen tiene pendiente un pleito en Bélgica en el que está imputada, y von der Leyen tiene pendiente el explicar a la población todavía en qué se gastaron 75.000 millones de euros, que ha sido imposible conseguir la más mínima transparencia en todos esos contratos públicos. Imaginaos si lo hubiera hecho eso la extrema derecha. O sea, es impresionante la capacidad que tienen para controlar los medios. La extrema derecha quiere decir la derecha de toda la... Bueno, ellos le llaman así, les gusta. Pues, el extremo centro en España, ¿no? El extremo centro. Hacia el extremo centro. Pero claro, es que dice no, Margallo, ¿no? Se han gastado el dinero a expuertas. Fijaos, haciendo balance final de curso, Pedro Sánchez está indemne. Hay que reconocer que el tío mantiene una base... Y perdóname que es una cosa, creo que está en modo preelectoral. Cuidado. Está en modo preelectoral habitualmente, pero ahora más, de manera está más muy demasiado jabón, mucho más de lo habitual. Él ha leído muy bien. O sea, la política española es un gran mapa que hay que saber desplegar y saber exactamente cómo se juega actualmente, teniendo en cuenta cuál es la deriva y cuáles son las tendencias de la sociedad española. Pero Sánchez se mantiene al frente del frente. Esto, el Frente Popular en Francia, el Frente Popular lo ha inventado, estaba ya inventado desde la Segunda República, pero desde luego, evidentemente, Pedro Sánchez lo ha revitalizado, y lo ha revitalizado porque sabe que su única manera de conservar el poder, como un superstite que es, evidentemente, es estar al frente de un frente, y él lo mantiene. Él hizo una primera jugada, y es que Podemos le representaba un problema en el gobierno. Yo estaba en el Congreso en aquel momento y la principal oposición al PSOE era Podemos. La oposición era endógena, no era exógena. Yo estaba haciendo oposición, pero era endógena. Es decir, el éxito de las elecciones autonómicas y locales para el Partido Popular lo provoca esencialmente Podemos. Esta es la realidad. Estaba candente el tema de la ley del sí es sí, aquello le provocó un coste muy importante. Yo hablaba con ellos, les decía, pero ¿cómo es posible que mantengáis esta alianza que hasta en su momento el Partido Socialista francés con Mitterrand había roto con los comunistas en 1 año y medio, y vosotros aquí os mantenéis esta alianza que os está desde luego erosionando constantemente? Yo no sé qué relaciones personales tenían, y es el momento en el que Pedro Sánchez inventa sumar, que es una manera también disgregante de intentar acabar con el proceso corrosivo que le estaba provocando Podemos dentro de lo que era la gobernabilidad. ¿Qué pasa? Que Sumar ha sido un fracaso. Un fracaso personalista, un fracaso porque Yolanda Díaz nunca puede dirigir un proceso de este tipo, teniendo en cuenta además que era una cabeza, un monstruo con 4 cabezas, en este caso femeninas, que cada una tenía detrás un lastre desde el punto de vista político y personal muy importante. Eso era imposible que pudiera tirar adelante. Además, cada una tenía sus propias aspiraciones individuales. A partir de ahí, él ha fagocitado parte de esa izquierda, o sea, parte de su mantenimiento, ese tercio del votante. Es un proceso de fagocitación de la izquierda, pero necesita tener el control de la izquierda y del nacionalismo mediante esa política prebendaria de pago de compensaciones, ya sea mediante reforma del sistema de financiación o mediante las prebendas presupuestarias que correspondan. Él lo ha leído. Y si vemos las últimas encuestas, que son encuestas evidentemente y son proyecciones, el frente se mantiene. O sea, ahora mismo España está dividida en un eje. El frente dirigido por Pedro Sánchez, con toda esa miscelánea minifundista de irredentos nacionalistas y de izquierda biliosa, y luego está el centro reformista del Partido Popular más la derecha de Vox. Hay que reconocerlo, y digo centro reformista porque estatutariamente el Partido Popular es un partido centro reformista, no es un partido de derecha. Y esa es la realidad. Es que a mí me hace mucha gracia cuando se dice, no, las derechas en España. No hay derecha. Yo eso siempre, en estas vacaciones me encontré por la calle con un oyente que decía, ¿no cree usted que las derechas debían unirse? Digo, ya lo están, se llama Vox. Digo, llamar al Partido Popular derechas, claramente difamatorio. Pero porque estatutariamente lo es. Yo me acuerdo de los debates internos que mantenía, lo decía. Digo, si es que el Partido Popular desde hace años renunció a la derecha, pero lo renunció porque estatutariamente lo ha renunciado. Yo estoy convencido que hay gente del Comité de Dirección del Partido Popular que no se ha leído los estatutos del Partido Popular. Yo estoy convencido que no se lo han leído. Pero es un partido de centro reformista. Concepto
Dentro de la ciencia política, que a mí siempre me ha producido a cierta urticaria, no sé muy bien lo que es el centro reformista y ahora ya moderantista, no sé lo que es. El moderantismo, el centro reformista, no sé lo que es. Es una búsqueda demoscópica de un espacio común donde sentirse cómodo porque se ha ido deslizando la sociedad hacia una forma de socialdemocracia. Hombre, si dicen que en Francia hay incluso algún titular o algún periodista que ha dicho que ha ganado el centro, imagínate el concepto que puede ser el centro reformista. Puede ser tan amplio que cabe desde como los la ley de comunistas. Borges, o sea, esto es una bola tan grande que va creciendo. El centro en realidad es vótame a mí. Es decir, no, ¿por qué? Porque soy mejor y el otro es muy malo. ¿Y qué vas a hacer? No se sabe. Es decir, escuchas cualquier cuestión relacionada. Ahora hay cosas que son vergonzosas. Por ejemplo, cuando el Partido Popular, que siempre ha estado con el rollo de la inmigración, cuidado, han sido los primeros en decir xenófobo, prácticamente. Cuando están, acuérdate que en las últimas elecciones en Cataluña debió venir algún lumbreras a decirles, oye, por cierto, hemos perdido unas décimas aquí, pero si cogemos parte del discurso anti-inmigración, igual vamos a recuperar otras 4. Y entonces de repente, del día a la noche, sin ningún tipo de explicación, ni por qué, ni cuál es tu propuesta, le dieron la vuelta y asumieron eso al centro reformista. Es decir, pero nadie sabe realmente cuál es la política del Partido Popular respecto a absolutamente nada. Tenemos el jefe del gabinete. La pregunta es, ¿acaso no hay una mayoría de votantes a la que en el fondo no le importa cuál sea la postura política con respecto a casi nada y simplemente vota proyectos contra otro o proyectos de carácter personal o proyectos de partido? Es decir, ¿tú has visto algún debate, Luis, en esta sociedad? La única persona que ha mencionado el concepto de justicia social que yo recuerde en los últimos 10 años se llama Javier Milei. Y justamente ha hablado de justicia social para reírse en la cara de los que de vez en cuando recurren al concepto de justicia social. Un concepto, por cierto, que tiene mucha historia y no es precisamente la izquierda quien se lo inventó, ese concepto. Pero cuando hablan de la justicia social, exactamente ¿de qué están hablando? ¿De qué rayos están hablando? Es decir, cuando hemos visto este fin de semana que el Ayuntamiento de Madrid ha dedicado varios millones de euros a ese esperpento espantoso en el que ha consistido las cabalgatas de lo que llaman orgullo gay, dices, vamos a ver, la ley de dependencia en Madrid, el año pasado se murieron 44.000 personas esperándola. Es decir, 44.000 personas mayores no dispusieron del dinero para poder bajar de su casa porque no tienen ascensor. Y si no, alguien no les ayuda, ni siquiera pueden bajar a la calle, personas ancianas. O para ser ayudados en sus necesidades más básicas. No ha habido dinero para la ley de dependencia. No ha habido dinero. Pero es que no el año pasado, el anterior y el anterior y este. Los de Lela no tienen dinero para su enfermedad. Estamos hablando de algo extremadamente serio. Y es capaz ese concepto de justicia social tragarse que yo tenga que pagar ese, porque lo pago yo, y lo paga usted, y lo pagan todos los que nos escuchan y nos ven, puedan pagar ese tipo de esperpento que hemos tenido que pagar, además de pagar los que han recogido los 432.000 kilos de basura que había en las calles. Y además yo tengo que pagar que una señorita decida abortar a su criatura y se lo tengo que pagar yo. O sea, ¿qué justicia social? ¿De qué usted me está hablando? ¿Qué justicia social supone que yo no tenga derecho a educar a mi hijo en los valores que yo quiero y me impongan que tenga que educarlos en los que quiere este señor? Se lo ha dicho don Javier antes, el concepto de hay que educar a los hijos en el amor al Estado. El amor del Estado. Entonces, el Estado es el amor, el padre y madre, es un ente tan frío y tan ajeno a cualquier sentido, digamos, de lo que tenemos como percepción humana, ¿no? Es decir, de un rostro humano, ¿no? Y es el Estado. Es que no hay justicia social. No, la justicia social, que tiene un problema de fondo en su origen, y es que la justicia social, sobre todo, es algo que tiene que ser voluntario. Es decir, la justicia nace de la virtud.
es la virtud humana la que puede forzar ese concepto de justicia social. Como la solidaridad. Sí, es decir, pero sobre todo es algo que tiene que nacer de la virtud. Es decir, en el momento en que la justicia social se convierte en una potestad del Estado, como decía Mario Camus, es decir, si le das el poder al Estado de hacer el bien, también le das el poder de hacer el mal y, en definitiva, de hacer lo que le dé la gana. Es decir, la cuestión es esa, que la izquierda no nos vende una justicia social en estricto, digamos, filosófica o digamos, un concepto humanista. Nos vende una justicia social como un pretexto para la coacción y la coerción. Y la exacción. Es decir, para coger tu dinero, para imponerte políticas y para trasladar al Estado una de las competencias que se han atribuido a través de la izquierda, y es la moral. La moral es una cuestión pública, es una cuestión que está en la sociedad. Es decir, nadie tiene el derecho de arrancar esa discusión o esos principios, me gusta más la palabra principios que valores, los principios, y trasladarla a un grupo, a un gobierno, a un Estado. Es decir, yo creo que eso es el problema de la izquierda. La izquierda lo que utiliza es todo, absolutamente todo. Los grupos mascota como el feminismo. No es feminismo, es socialismo. LGTBI no es minorías y tal, es socialismo. La lucha contra el cambio climático, emergencia climática, no es cierta, eso es socialismo. Es decir, son todo palancas de poder, todo. Y no hay al otro lado nadie, por ahora, o muy pocos, que digan, bueno, vamos a ver, esto que usted está haciendo no es justicia social, esto que usted está haciendo no es luchar contra el clima ni el cambio climático, sino subir impuestos, controlar a las personas, ir metiendo un control cada vez mayor sobre el ciudadano. Fíjate, Javier, que los grandes partidos políticos, digo, por número de votantes en este país, han renunciado a tener congresos. Ya no se fijan las posiciones programáticas en un congreso, porque se han convertido partidos políticos sin congresos políticos. Sí. Es maravilloso. No, es más, cuando se produce el relevo de Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo, una significada diputada del Partido Popular a mi lado, en esa reunión pidió un congreso para fijar posiciones políticas. Y dijeron, anda, ¿dónde va? Le silbaron. Ahora no le oigo decir absolutamente nada. Y está en un escaño del Congreso de los Diputados. No le oigo decir absolutamente nada. Habrá cambiado de opinión. Habrá cambiado de opinión, retribuida también. O sea, aquí los cambios de opinión suelen ser compensatorios, ¿no? Un proyecto político se basa en 3 niveles esenciales: población, territorio y un cuadro axiológico de valores. Pueden ser de todo tipo, desde el estatismo hasta el dirigismo, partiendo por la libertad de los liberales o partiendo por el conservadurismo y un conjunto de valores conservadores tradicionales. Un marco legislativo, ¿no? Con un marco. Pero son los 3. ¿Qué proyecto sobre población tiene alguna formación política? Yo no lo sé. ¿Qué proyecto sobre territorio tiene alguna? El territorio incluye la política exterior, por cierto. ¿Y qué proyecto sobre valores tiene algún partido político? Cuando las estructuras de partidos se convierten, como digo, en alianzas de intereses individuales para el mantenimiento del poder, sobran las ideas. Pero eso está pasando no solamente en España, está pasando en otros países europeos. Pero no es que sobren, es que las ideas son peligrosas, son contraindicadas. Son contrarrevolucionarias. Sí, es un problema. Tenemos un político que tiene ideas fuera. Es un problema, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, ¿por qué vota la gente? Entonces es lo que se preguntan los partidos políticos. ¿Por qué vota la gente? Por lo menos los 2 grandes partidos, insisto, en masa de votantes de este país. Y a partir de ahí siguen determinadas indicaciones o contraindicaciones que son demoscópicas esencialmente. Oye, pues resulta que no me ha votado el segmento de población de mujeres entre 30 y 40 años. Pues voy a colocar en el comité de dirección mujeres de 30 a 40 años. Pero eso no es la solución. La solución no es esa. Es verdad que el ciudadano español, como el ciudadano europeo, te puede votar por razones de lo más absurdas. Yo recuerdo, siempre cuento la misma anécdota. Yo paseaba por mi jaca natal un día, cuando era diputado por Huesca, y me para una señora y me dice: yo le voto a usted por la melena que tiene. No se la corte nunca. Y 20 metros después me para una señora y dice: como no te cortes el pelo, no te voto.
Esta es la realidad, o sea, no perdamos tampoco la perspectiva. Pero por eso es muy importante. ¿Cómo te colocaste en el centro? Se dejó media melena. Desplegué mis encantos, dejé la melena y desplegué mis encantos con la que decía que me tenía que... De todas formas, yo creo que están ustedes cayendo en una cierta ingenuidad, ¿no? En el sentido de que lo que se ha producido es una transformación que en la práctica ha eliminado a los partidos, y ahora mismo la política no se decide en las elecciones, la política se decide en petit comité, cuando se reúnen las instituciones de la Unión Europea o se juntan con empresarios en Davos, o ahí es donde se decide la política, y los partidos ya son simplemente cosas instrumentales que sirven para tratar de legitimar a quienes están tomando las decisiones políticas al margen de los cauces democráticos. Completamente de acuerdo con un aditamento, y es que los medios de comunicación, vamos a decir, tradicionales, han entrado en el juego. Se ha perdido la independencia absoluta, ahora mismo ya cada uno... Pero lo que dices el Partido Popular, perdona Mario, hay una cosa que es importante, es decir, es que abundando lo que dice además, lo que dices tú y lo que dice ahora mismo don Luis, lo que dice usted y don Luis. Y es que es maravilloso escuchar a veces a los responsables políticos del Partido Popular, y en especial a los que llevan el tema económico, respecto a cuestiones muy candentes, por ejemplo el impuesto especial a la banca, este tipo de cosas, como decir, hay que no pagan impuestos, no, hay que poner un impuesto añadido al impuesto, ¿no? Es decir, yo no tengo simpatía por la banca, especial simpatía, pero no me, es decir, aquí las reglas tienen que ser iguales para todos y punto. Es decir, y se acabó. Javier, si me permites una cosa, yo defendí eso en el Congreso de los Diputados en nombre del Partido Popular. Yo tuve un discurso muy duro contra los impuestos especiales, contra la banca y contra las energéticas. Bueno, pues es que... Entre otras cosas porque eso es colectivización subjetiva dentro del ámbito de la tributación. Sí, pero... Al día siguiente me dedican 2 páginas enteras en El País estigmatizándome, y el Partido Popular cambió de opinión a raíz de aquellas 2 páginas. Bueno, pero es peor. Esto con lo cual, que la duda que queda es quién encargó ese artículo al País. ¿Fue quizá el Partido Popular? Bueno, ándate andate con cuidado a veces. Sí, con porque cuidado. Empezaba fuentes del Partido Popular, dicen que el diputado Garcés salió muy fuerte al escándalo. La misma que según consigue Alejandro Fernández del resultado en Cataluña, como iba un poco más durito por la vida, pues en el propio partido, fuentes del Partido Popular dice que sí está muy bien el resultado, pero que tiene que ser concitar otros puntos de vista. Pero bueno, a lo que iba, es decir, los responsables del Partido Popular, les he escuchado decir, a uno de ellos fundamentalmente, cosas tan alucinantes como respecto a este tema crucial, pues podemos hablar de la cuestión agropecuaria, de cualquier tema que de verdad nos puede preocupar, y le preguntan, ¿y usted qué tal? Y si en Europa esto se propone y tal, y dice, bueno, si lo propone Europa, entonces no hay nada más que decir. O sea, es decir, fíjate tú, oiga, perdone, es que usted, como representante, y los españoles, somos Europa. Es decir, no existe una Europa que nos diga a nosotros, que no se sabe quiénes somos, lo que tenemos que hacer, es que nosotros somos Europa. Es decir, usted, con lo cual, ¿cuál es su opinión, señor? Claro, usted tiene que ir a Europa a decir lo que tiene que ser Europa y lo que tiene que hacer Europa. Esto recuerda... Eso es otro ejemplo de cómo se ha hurtado la política a la ciudadanía para al final derivar las responsabilidades a entes carentes de cualquier tipo de control democrático. Porque han conseguido que la política en realidad deje de ser política, pero sea una estupenda forma de organizar cada vez más macro chiringuitos. Es decir, ya no valen los chiringuitos locales ni tal, sino que además ahora un líder de un partido que aspire a tener futuro tiene que conseguir estar muy bien en entente cordial, muy buen entente cordial con estos clubes de campo, que organizan la política, porque son una fuente de colocaciones y de carreras, vamos, alucinante. Entonces, si tú te opones a ellos, estás fuera. ¿Qué vas a poder ofrecer a los tuyos? Los tuyos quieren estar en ese pastel. Es la primera vez en la historia de España, y no se ha hecho un análisis riguroso, en el que la política está dominada por profesionales de la política. Nunca había ocurrido. La política en España había estado en manos de élites clientelares, no clientelares, de determinados grupos de interés, de profesionales que venían de fuera. Casi todos los presidentes de comunidades autónomas en España son gente que ha vivido la política desde los 18 años. Esto no había pasado nunca. Y eso provoca que los partidos políticos se conviertan en eso, una estructura pseudofuncionarial con promoción interna, y donde las élites pensantes desaparecen.
o son utilizadas instrumentalmente al servicio. No, es que he fichado un abogado del Estado para el grupo parlamentario. No, has fichado a alguien para que defienda tus intereses de élite profesional, no a alguien con capacidad. Esa es la realidad. No había pasado nunca en la historia de España. Ten cuidado con lo que dices, porque a mí por apuntar ese tema casi me linchan. Sí. Sí, los gremios. En los redes, gremios. sí, tiene algunos odiadores. Sí. Está pensando el coraje que hay que tener para sentarse en esta mesa, pues estoy viendo, colóquese aquí para el tiro de cámara. Y estoy mirando a ver de dónde puede salir aquí. Oye, que te estabas ladeando ya, por si acaso. Yo veía que Julio efectivamente estaba como... Digo, el tiro de cámara, Dios mío. Escucha, Luis, no sé si te has enterado, porque ya, claro, has estado unos cuantos días con ese color que tienes. Los que nos ven por la televisión podrán apreciarlo. Que Sánchez ha dicho que no nos va a dar ni un euro de publicidad institucional, por lo menos a ti. Hombre, pues te lo va a quitar todo. Me va a quitar los 0 euros que recibimos. El Pues bien. 100% está dispuesto a hundirnos. O sea que bueno, pues no sé qué haremos perdiendo esos 0 euros que nos da. Yo, sí, bueno, hablando de presidentes, ¿ven ustedes tan claro como yo que en Estados Unidos está todo el pescado vendido y que desde hace tiempo la candidata es Michelle Obama y que, por supuesto, lo que estamos asistiendo es una escenificación para al final apartar a Biden en el último minuto y poner a dedo a Michelle? No comparto contigo. Ah, ¿no? A ver, explíquese. No, yo creo que no. Yo creo que la camarilla de Biden está aferrada, empezando por su propia mujer, a que Biden no se retire. No se retire porque supondría es muy ignominioso para él, para su familia, para todo el equipo. Es decir, en la práctica, un Biden que se va ahora está reconociendo que ha sido sostenido artificialmente por unos señores y que Estados Unidos lleva prácticamente 2 años sin presidente del gobierno. Entonces, reconocer eso ahora a mí me parece que no lo van a intentar no hacerlo, por todos los medios. Y en cualquier caso, las posibilidades de que fuera Michelle Obama, desde mi punto de vista, son bajísimas. ¿Por qué? Y Kamala Harris, porque se trata de un aspirante que no estaba en la carrera. Y se trata de alguien que no tiene ninguna legitimidad, solo el hecho de ser la señora de. Y no lo veo posible. Incluso el propio traslado de los fondos que se han recaudado para la campaña tendría muchísimas dificultades. No, ya pasó con si Hillary, se reúne... yo he estado en eso último que dice don Julio, es verdad, teniendo en cuenta la forma en que piensan los norteamericanos, que todavía piensan, y es el hecho de... Ya pasó con Hillary Clinton y fíjese que estaba muchísimo más imbricada dentro. Tenía una fortísima resistencia dentro del propio Partido Demócrata por una cuestión de que la consideraban casi pues una especie de saga, ¿no? De una saga impuesta. Eso es. Y había una reacción muy, muy fuerte y muy intensa contra Hillary Clinton. A mí me dicen que se partiría en dos el Partido Demócrata y que las posibilidades de que cualquier candidato demócrata le ganara a Trump disminuirían muchísimo, porque ellos mismos no le votarían a ese candidato, los propios demócratas, así que no lo veo tan sencillo, la verdad. Es verdad que la sentencia desde el otro punto de vista, que la sentencia del Supremo habilitando a Trump prácticamente en todos los pleitos que tiene pendientes por esa inmunidad que le ha otorgado el Supremo, ha cambiado bastante el panorama también, porque lo tenía bastante fastidiado, ¿no? Y por otra parte, yo creo que es remarcable que el pueblo americano y los propios republicanos se hayan comido el que Steve Bannon esté en la cárcel 4 meses. Me parece una cosa terrible, la verdad, terrible. Que Bannon esté en la cárcel por ese asunto dicen muy poco de la política norteamericana. Volviendo a Biden, lo he escrito en algún artículo, esto es el síndrome del mago de Oz, que no solamente ocurre en Estados Unidos, sino que ocurre incluso en España. ¿Qué quiero decir con esto? Son líderes que no están capacitados ya intelectualmente y que se mantienen, lo cual demuestra hasta qué nivel las estructuras de determinadas élites sostienen y además exhiben a una persona que no tiene capacidad ahora mismo para poder estar al frente, ojo, no de una comunidad de propietarios, sino de los Estados Unidos de Norteamérica.
Esa es la realidad. Ahí es nada. No, pero esto es mucho más grave de lo que parece. Yo me pregunto, ¿en manos de quién está el maletín nuclear? Totalmente, pero se ha aceptado y se ha naturalizado. ¿Cómo no existen anticuerpos internos en el Partido Demócrata para decir, usted tiene que irse inmediatamente? Pero es que eso pasa ahí, pasa aquí. No por senilidad, puede pasar por otras razones, cuando te das cuenta que determinados líderes tienen una capacidad intelectual muy limitada. Y se mantienen gracias a una estructura y gracias a una prensa que recibe compensaciones. Claro. Esa es la realidad. Porque si hiciéramos un análisis frío de determinadas declaraciones, pronunciamientos y expresiones de algunos líderes políticos en España, nos daríamos cuenta que no tienen capacidad intelectual. De ninguna, pero bueno. Pero ¿qué pasa? Yo siempre digo en broma que habría por lo menos que establecer ya un test psicotécnico, no, una prueba fundamental. Yo llamo la prueba de la linterna. La linterna consiste en que te ponen una linterna en un lado, la encienden y comprobar si pasa la luz al otro lado. Si eso ocurre, inmediatamente tienes que estar fuera de política. Pero fíjate, don Javier, al final, ¿qué ocurre? Que se demuestra empíricamente que hay un mago de Oz. Es decir, Mago de Oz es ese personaje, que por cierto, el Mago de Oz era una crítica al sistema financiero y las baldosas de oro era una crítica al valor oro. Entonces, algún día lo contaremos cómo se escribió el Mago de Oz y cómo se hizo la película, que no era una cosa evidentemente tan espontánea, infantil como se parecía, ¿no? El Mago de Oz es un personaje que aparenta tener un gran poder, pero que en esa cabeza no hay nada, que lo que hay es una hiperprotección por parte de un grupo de gente que está encadenado al Mago de Oz para poder seguir viviendo. Me das pie para recordar que Florentino Pérez llamaba mago a Mauricio Casals. Lo digo porque en el Telegram de Julio Ariza del Toro tenéis ya prácticamente 3 horas y pico de grabaciones de Villarejo a varios personajes, Adrián de la Joya, el jefe de la UDEF, José Luis Oliveras, el propio Mauricio Casals, García Farreras, en fin. Yo os recomiendo que entréis en el Telegram porque vais a encontraros con la España real, la España que ha practicado, que ha sido una mafia organizada, en la que se reunían una serie de gentes que tenían diversos poderes. ¿Ha sido? Sí, bueno, claro. Muchos de esos personajes siguen vivos y están ahí, ¿no? Y seguramente nos están escuchando y están ya planificando cómo cortarnos el cuello. Pero escuchar cómo se hablan entre sí. Los Villarejos, Casals, Farreras, Oliveras, el Hag, Adrián de la Joya. Creedme, escuchadlo, las cosas que dicen de todo el mundo, cómo se burlan, se carcajean, desprecian, cómo calumnian sin ningún tipo de límite en todos los aspectos de sus vidas privadas, públicas. O sea, miraos, lo tenéis en Telegram, tenéis ese primer audio en el que están, que por cierto Brufau llama en mitad de la comida y hablan con Brufau y le dice, aquí tengo a los maderos que quieren verte. Bueno, es alucinante. Muy cañí, ¿no? No, cuando lo escuches voy a decir, no es posible que estos tíos se manifiesten de esta manera, insisto, y las cosas que dicen de cada uno de los personajes de los que hablan. O sea, bueno, esos tíos no están en la cárcel, siguen mandando, tienen una pistola al cinto algunos de ellos. Chico, ¿qué es esto? Y los que no tienen a sueldo a gente que tiene la pistola al cinto. Efectivamente, da pavor. Entrad en el canal de Telegram Julio Ariza del Toro, por lo menos tendréis una idea muy clarita y por cierto, a partir del mediodía más o menos empezaré a colgar ya audios con personajes concretos en el que veáis cortes, que os sea mucho más sencillo para ver pues qué dicen de este, qué dicen de este otro, cómo se manifiestan. Fascinante. Algún día le contaré las cosas que decía el juez Gómez Bermúdez en petit comité de sus compañeros jueces. En fin. Pues cuéntelo. Cuente. No, yo es que a mí no me gusta ese tipo de a mí me pasa lo mismo. Yo prefiero, perdonarlo, con lo que comentaba Mario, es decir, esto que hablábamos de ese presidente que no es nada, que es un pelele. Está enfermo. Pero en general, si nos damos cuenta, lo que se intenta, a propósito con sobretexto del centro, de ese centrismo que no se sabe
realmente qué es, ¿no? Es be water, my friend, ¿no? O sea, adáptate a cualquier recipiente. Se están promoviendo desde hace tiempo jefes de Estado, primeros ministros o tal, que son personajes blandos. Es decir, no quieren... Hay una especie de animadversión hacia los políticos duros. Los políticos fuertes. Es decir, el político fuerte es un personaje que ahora mismo nadie quiere. Por ejemplo, ahora a mí se me ocurre... No sé si estoy de acuerdo. Por ejemplo, Macron físicamente es un personaje blando, pero luego es un político inclemente que aplica determinadas políticas que se pactan a nivel supranacional, vamos, sin tener en cuenta los intereses de nadie, ¿no? Pero vamos a ver. El presidente, o el canadiense, el primer ministro canadiense, Trudeau. Implacables. Sí, pero es decir, si os dais cuenta, es decir, excepto Macron, que quizá tiene una mayor formación, o sea, evidentemente porque es un programado para llegar a donde ha llegado prácticamente, ¿no? Es la élite. Es un enarca, ¿no? Sí. Y escuela que han cerrado, por cierto. ¿La han cerrado? La han cerrado. La ENA, Escuela Nacional de Administración. Sí, nada. Y es un tipo así, pero si os dais cuenta, es lo que se llama un socioliberal. ¿Esto qué significa? Que en cuestiones fundamentales es el centro. Es decir, tiene una geometría variable bastante acusada. Cuando, por ejemplo, es un tipo duro, ¿no? Macron, con lo del velo, ¿no? Él hizo una política muy dura para el velo, pero es una memez, si os dais cuenta. Es una memez porque es como dices, tú puedes poner la ley que te dé la gana, todo lo dura que quieras. Pero si tú, luego, tu Estado de Derecho, a hechos consumados, como ocurre en Francia, no tiene presencia en donde precisamente se impone ese velo, donde se convierte en algo obligatorio. No, la llevan porque quieren todas las mujeres, sí, pero la que no quiere no puede quitárselo. Cuidadito con eso. Entonces, parece duro, pero en el fondo es un tipo preparado, pero no es un tipo duro, es un tipo calculador, es un tipo astuto, pero no es un presidente, digamos, de Gaulle, o es ese tipo de político de antes, muy fuerte. A ver, de entrada Macron piensa que tiene ideas propias. Macron es un sirviente, claro. Es un camarero. Claro, por eso es lo que estoy diciendo. Igual no es un tío que tiene que... Donald Trump, le han dicho, haz esto, machote. Y perdona por lo de machote, y lo tiene que hacer. Igual que Trudeau es un cretino integral. Es decir, él es cretino. Luego es una persona completamente inconsciente y muy vehemente, porque es muy memo, pero es un tipo como político, como perfil político, es una auténtica basura. Es decir, no tiene ningún tipo de consistencia, es un pelele. Es decir, yo no sé, por decir nombres, pues por ejemplo, es que incluso te puedes ir a los fundadores originarios de la Unión Europea, de la Alemania de la posguerra. Es decir, todo no se vaya usted tan atrás. Coja usted a los ministros de Adolfo Suárez en España. Coja incluso a los ministros del primer gobierno de Felipe González. Era gente con formación. Podías estar de acuerdo con sus ideas o no, pero oiga, tenían una trayectoria, una producción intelectual. Bueno, mira Orbán. Es probablemente el político más consistente que hay en este momento en Europa y tiene que soportar las críticas, incluso porque se le ha ocurrido la brillante idea de ir a ver a Zelensky y a Putin a ver si hay alguna posibilidad de que se establezca un diálogo para la paz y que dejen de morir rusos y ucranianos. Bueno, pues eso, menos mal que Sarkozy aporta un poco de sentido común diciendo Orbán está haciendo lo correcto. Porque es que los demás, incluso el periódico El Mundo titulaba el otro día el error prorruso de Vox. Yo decía, pero ¿de qué? O sea, ¿estos han leído algo? ¿O es que puro voluntarismo para hacer daño a Vox? ¿De qué rayos estamos hablando? En fin, es que es una cosa realmente... Pero es una pregunta retórica lo que usted hace, ¿no? Sí, claro. Puro voluntarismo para hacer daño a Vox, y da igual el argumento. Da igual. O sea, es que hace 15 días Juanma Moreno se reúne con el delegado del Partido Comunista Chino. Que yo sepa, el Partido Comunista Chino... Pero eso seguro se reunió por culpa de Vox. Tienes toda la razón. Qué tontería. Bueno, tenemos a doña Carmen Carbonell ya en el estudio para que nos diga qué es lo que han opinado los oyentes. Pero antes, yo creo mejor plantee usted la encuesta
que se pronuncien nuestros tertulianos. Es que tengo que decirles, don Luis, que hay muchas personas que han dicho que esta encuesta era un poco complicadita. Que es que ha venido usted de vacaciones, don Luis, con unas preguntas, que es que a quién se le ocurre. Que es que se nota que ha descansado usted mucho y que de repente, no sé, en fin, estaba la cosa... Bueno, a ver, plantee usted la encuesta, a ver qué les parece a nuestros tertulianos. Yo lanzo la pregunta si y luego ustedes dicen si es complicada o no. La pregunta es, ¿qué sistema electoral le parece más adecuado y por qué? Opciones: la primera, circunscripción nacional; la segunda, circunscripciones provinciales; la tercera, uninominales a una vuelta; y la cuarta, uninominales a 2 vueltas. Yo creo que es fácil la pregunta, ¿no? Sí, bueno, a ver, pronúnciense. ¿Ustedes cuál sistema preferirían? Si es un hombre un voto, la representación de ese voto tiene que ser la misma para todos. Porque podemos encontrar argumentos para, digamos, primar el valor de un voto insular, o de un voto donde no hay casi población, o de un voto tal. Pues no. Pero se puede conseguir con los 4 sistemas, que un hombre, un voto valga el voto lo mismo en todas partes. Y que cada diputado valga lo mismo en número de votantes en cada sitio. Yo es la única condición que pongo. Bueno, pero dentro de eso, una única circunscripción nacional, circunscripciones provinciales, uninominales a una vuelta o uninominales a 2 vueltas. A una vuelta, circunscripción nacional con limitación en torno al entre el 3 y el 5% para entrar en el Congreso. Circunscripción nacional. ¿Don Javier? Yo no lo sé. Sinceramente es un tema que me resulta muy complicado. ¿Cuál le gusta? ¿El sistema británico, el francés? Me gusta el británico, pero hay que tener en cuenta también que España no es Gran Bretaña. Es decir, aquí tenemos también una tradición política que nos guste o no, es la que es. Y yo, sí, evidentemente un hombre un voto, una mujer un voto, o lo que sea. Pero yo no sé si, tal como funciona la política en España, y con la falta de tradición respecto a esto, no sé si al final acabaríamos con la circunscripción única. En lugar de tener 17 caciques, igual teníamos un cacique por cada circunscripción. Porque esto, al final, ¿quiénes se dedican a la política? ¿Quiénes son los que se dedican a la política? Los que mayores intereses tienen. No pero mójese. ¿Cuál preferiría el británico, pero yo creo que en España habría que hacer algún tipo de adaptación. Yo me iría al 4, a una segunda vuelta. Sí, o sea, el sistema francés. Yo me iría al sistema francés. Bueno, ¿y qué han dicho? Es cierto que en plano de igualdad absoluta, material, estaría de acuerdo contigo, nunca. Julio, ya lo sé. Pero en términos de cómo es la naturaleza de este país, yo me iría al 4. Ya, pero ahí es lo que estás es polarizando absolutamente en dos mundos que se odian uno al otro y pero que ya se odian, votan Julio, no a favor sino a la contra. Ya se odian. El balotaje es... Ya se odian, pero ahí posicionaría bien al Partido Popular en ese caso. Ahí sí que se tendría que posicionar una ¿Contra segunda quién vuelta. estás? ¿Contra quién o con quién estás? Pero eso ya lo ha hecho. Lo hace todos los días. En las comunidades autónomas no, por eso habría que verlo cómo se posiciona. Ya. ¿Y qué dicen nuestros oyentes, doña Pues Carmen? don Luis va ganando con un 57% de los votos la opción de circunscripción nacional, seguida de la opción de uninominales a 2 vueltas con un 22% de los apoyos. Para el 14% de los encuestados, la opción favorita es uninominales a una vuelta, y las circunscripciones provinciales, pues fíjese usted, un 7% Claro. de los O sea que de el los sistema apoyos. actual que tenemos en España solo le gusta al 7%. Qué cosa, El 50 y pico prefiere la solución de don Julio, que ha ganado la encuesta de hoy, ¿está claro? No, pero no es por ganarla, es que vamos a ver, yo sí que quiero, por puro principio de justicia, que mi voto valga igual que el de cualquier otro, que valga lo mismo, no solo pido eso. Y a partir de ahí organícelo usted como quiera. Fíjese, en segundo lugar ha quedado don Mario Garcés, y don Javier Venegas ha perdido con su solución británica. Lo siento. Fíjese yo estaba en medio camino entre lo de él y bueno, es que en realidad es que digo que es un tema muy complicado. Es que España es un país complicado. ¿Pero conoce usted algún país que no lo sea? Sí, Vaya, pero bueno, a mí lo lo complicado es a Gran Bretaña y allá los británicos, ¿sabes? Ya se las compongan. Pero fíjese usted, don Luis, tengo con lo mío. llegamos a la conclusión de que es verdad que era una pregunta un poco sesuda, ¿no? Para una vuelta de vacaciones. No sé, pero la audiencia de este programa es inteligente. Por supuesto que sí, y de hecho fíjese, hay comentarios como este de Francisco García en X, que dice un español, un voto y luego suma general, que es lo que venía a decir don Julio Ariza, ¿no? Que es algo bastante de sentido común. Hay más comentarios como por
ejemplo, uno de Carmen Costa, que dice que el mejor sistema es el que nos permita echar a Sánchez cuando tenga a bien convocar elecciones. Eso es una respuesta utilitarista, claramente. Sí, que podría darlo cualquier otro lado. Claro. ¿Cuál es ese sistema, no? Todos. En fin, Romer Ruiz apuesta por la circunscripción nacional con elecciones limpias, con recuento real y público, que cada español pueda sumar cada uno de los votos en cada una de las mesas electorales. Y en la misma línea, Jorge B8 apuesta por la circunscripción nacional, igual que en las europeas, y con un mínimo del 5% para entrar en el Congreso. Pensaba que ibas a decir circuncisión. No, circuncisión la justa. Sí. La justa y necesaria. La justa y necesaria. Bueno, Enrique Parreño, en el chat de YouTube de Radio Libertad, dice que los sistemas electorales influyen de manera decisiva en los diputados que se obtienen en las legislativas, y la verdad es que don Enrique Parreño ha hecho una explicación para todos los que decían, oye, esta pregunta es un poco complicada. Se ha dedicado a explicar pues un poco las condiciones, ¿no?, de cada una de las opciones, y la verdad es que ha hecho una labor didáctica buenísima. Adel apuesta por uninominales con circunscripción nacional. Considera que solo incrementa la partidocracia. Y don Luis, hay mucha gente que le da la bienvenida por haber vuelto después de sus vacaciones, como es el caso de Gemma Jiménez, que dice, no se vaya don Luis, que nos quedamos huérfanos en momentos tan malos, porque la verdad es que hemos tenido unas semanitas bastante complicadas. Ha estado usted, vamos, bueno, no cubriendo el hueco, sino mejorando. No, vamos, yo... O sea, no se, que no se vuelva a ir, que quiere vacaciones otra vez. Está ya don Luis haciendo... Me voy yo, o sea, me usurpo. Está él aquí en plan de a ver si cuela. Y curioso un comentario de Harcher que dice, Francia es un desastre de país. Ahí lo ha dejado, ¿no? Como se suele decir, da igual cuando leas esto. Él ha contestado que es un desastre de país, Francia, y ya está. Y se ha quedado. No tengo nada más que añadir. Exacto. Date un paseo por muchas de las ciudades de Francia y verás que ese señor ha estado en Francia. Pues es un desastre de país. Exacto. O sea, y que tengamos que aguantar y tengan que aguantar que los tíos más ricos como Mbappé y el otro Capullete dan lecciones. Por favor, o sea, pero ¿de qué van, hombre? Pues a mí me gustan estos análisis, de repente que diga alguien, pues es que esto me parece regular tirando a mal. Pues si creéis que está Francia mal, mirad Gran Bretaña, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen, muchísimas gracias, don Javier, muchísimas gracias, don Julio, muchísimas gracias, don Mario. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a hablar con unos desarrolladores de videojuegos sobre un videojuego peculiar que están desarrollando.